Estaba grabando. Tiene que ver con las teorías atómicas, ¿ya? ¿Para qué existieron o de qué se trata en general estas teorías atómicas? En realidad son varias, ¿ya? ¿Para qué se dieron? De hecho, estas teorías explican la formación del átomo, ¿cierto? Vista desde distintos puntos de vista, valga la redundancia, de distintos científicos o autores, ¿sí? No solamente hablan del descubrimiento del átomo en sí, sino que también hablan y describen, ¿cierto?, lo que es un protón, un electrón y un neutrón. No es que llegó una persona y dijo, el átomo es así y así, no. O sea, el átomo es un concepto que se fue creando en el tiempo, ¿sí? Lo que conocemos hoy en día de átomo, que tiene cargas positivas, neutras en el núcleo y en el exterior cargas negativas, lo conocemos simplemente por estas distintas teorías que se fueron creando en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, el objetivo se relaciona con conocer estas teorías atómicas. Nosotros en la clase anterior, si no me equivoco, vimos que el primer personaje o el primer científico que comenzó a hablar, ¿cierto?, en este caso, de estas teorías, ¿cierto?, y de hecho del átomo en sí, era Demócrito. ¿Ya? Fíjense que es un personaje bastante antiguo que vivió ahí más o menos en el, ¿cómo se dice?, en los 400 antes de Cristo, o sea, bastante tiempo. Si hacemos una suma, más o menos unos 2500 años atrás, ¿ya? Porque bueno, estamos en el 2021, ¿cierto? Bueno, de hecho un poquito más de 2500 años. Hay que restar todo ese 2021 y hacia atrás, ¿ya? De hecho, no sé si ustedes saben, pero las fechas antes de Cristo va disminuyendo. Por ejemplo, aquí este es más antiguo que el 380 antes de Cristo. Pareciera ser que la fecha más actual debería ser 470, pero no es así, porque cuando es antes de Cristo, a ver, voy a hacer un dibujo para ir explicando en ese sentido. Tenemos acá tenemos las AC, me quedó horrible, que son las antes de Cristo, y tenemos las DC, que son las después de Cristo, ¿cierto? Entonces tenemos algo súper importante, que antes de Cristo se da, obviamente, antes del nacimiento de Cristo. En el año 0, se supone que en este momento es cuando nace Cristo, ¿cierto? Y se denomina y a nivel mundial, ¿cierto? Esto, digamos, este orden. Ya no existe otro orden. Y en este caso, ¿por qué digo yo que acá siempre la fecha mayor, ¿cierto?, va más lejos y pareciera ser que es la más actual? Porque desde los antes de Cristo el orden va inverso. Por ejemplo, nosotros estamos en la época después de Cristo, pero ya han pasado 2021 años desde el nacimiento de Cristo, o sea, un montón, ¿cierto? Pareciera que todos los años, esa fui yo, pareciera, chiquillos, que todos los años, ¿cierto?, el número va aumentando, obviamente, no pareciera, sino que así es. En cambio, en la época antes de Cristo iba disminuyendo, porque tenía que disminuir a tal punto de llegar al 0, ¿sí? Por eso iba de atrás para adelante, de mayor a menor hasta llegar a 0. Y desde que llega al 0, el después de Cristo empieza desde 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta, bueno, la actualidad, que es 2021. ¿Ya? Entonces estamos hablando de una persona que existió hace bastante tiempo y que hace bastante tiempo atrás, ¿cierto?, comenzó a hablar del átomo. Ya recuerden que él es quien nombra estas partículas pequeñas como átomos, ¿sí? Recordar que él decía que el átomo, de hecho la palabra átomo, él no la escogió porque le pareció linda, porque le pareció interesante, sino que átomo, si uno lo desglosaba, quería decir... espérenme. Si uno lo desglosaba, ¿cierto? Quería decir A, sin, tomos, significaba división. Por lo tanto, la palabra átomo significa sin división, ¿cierto? Profe, no sabía que en 380 iba a nacer Jesús. No en el 380, en el 0, Tristán, en el 0.
Del 380 tiene que llegar al cero, y cuando llegamos al cero, ¿sí? Se supone que en el año cero es donde nace Jesús, porque de ahí en adelante se empieza a contar como la época después de Cristo. Quiere decir después de que Él nació, después de que Él existe, porque el antes de Cristo es cuando todavía no nacía, ¿ya? Bueno, volviendo a esto, recordarle, ¿cierto?, que este personaje le coloca este nombre a estas partículas pequeñas, ¿ya? Él decía que, antes decía que la materia era continua, y él dice que no es continua, que es discontinua. ¿Y por qué? Porque menciona que llega un momento en que yo no voy a poder seguir dividiendo algo, la materia, es decir, va a llegar un momento en que lo dividí tantas veces que me va a quedar una partícula muy, 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 muy pequeñita, ¿ya? A eso le llama discontinuo, y a esa partícula pequeñita, chiquitita, que es indivisible porque no se puede dividir, y de hecho es imperceptible a la vista humana, y de hecho a los microscopios más comunes, por ejemplo con los que se ve una célula, ¿cierto? Esa es lo que él le denomina átomo, ¿ya? Entonces, luego de este caballero, ¿cierto?, pasó bastante tiempo. De hecho, podemos decir que las ideas de Demócrito predominaron el antes de Cristo y inclusive el después de Cristo. Ya antes de este tiempo lo que él mencionaba era ley, o sea, no llegó ni un científico a decir lo que tú dices está mal, no, porque hasta el momento se aceptaba. Pero obviamente yo creo que habían distintos estudios hasta que llegó el 1766, ¿cierto? En donde aparece este caballero John Dalton, que también era un científico físico, ¿ya? Y él lo que hace es tomar las ideas y sobre todo el nombre que menciona Demócrito, y dice que sostiene lo mismo, ¿cierto? Que el átomo es una partícula pequeña que es indivisible. Hasta ahí ok. Pero además, él le da una forma al átomo, ¿sí? Establece las principales leyes atómicas que tienen que ver con que no se puede seguir dividiendo, etcétera, etcétera. Y también nos menciona que el átomo ahora tiene forma, y la forma que posee el átomo en este momento, ¿cierto?, es una forma esférica, ya como esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, él menciona que el átomo es una esfera, ¿ya? Este, de hecho, es como el primer modelo tal cual, ¿cierto?, del átomo, porque si bien Demócrito dio el concepto, y que es súper importante, porque si él no hubiera dado este concepto, este nombre, esta definición de esta partícula que le llamó átomo, lo más probable, ¿cierto?, es que los que siguen después no pudiesen haber rescatado sus investigaciones. Por lo tanto, tenemos que decir que cada teoría que va saliendo, ¿cierto?, cada teoría que se va creando es sumamente importante para el investigador que viene, ¿sí? Tienen que entender que las teorías van cambiando con el tiempo, porque la ciencia en sí no es exacta, ¿ya? Siempre va a ir cambiando y siempre se pueden ir haciendo nuevos descubrimientos, ¿ya? Hoy en día, de hecho, la última teoría es la teoría mecánico cuántico, ya que de hecho yo creo que la vamos a hablar en una o dos clases más, ¿sí? Por lo tanto, en resumen, John Dalton viene, agarra lo que dice este personaje Demócrito, lo toma, ¿cierto? Toma el concepto de átomo. De hecho, el concepto de átomo va a quedar marcado en todas las generaciones de científicos, ¿sí? Y le da el modelo. Ahora dice que el átomo se representa de esta forma, ¿ya? Luego tenemos dos personajes súper importantes, ¿sí?, que son Eugen Goldstein y Wilhelm Wien, ¿ya? Estos son más o menos, fíjense que Dalton, su teoría prevalece entre el 1800 hasta el 1844 aprox. Y fíjense que en el 1886, unos 2 años después, ¿cierto?, aparece este nuevo personaje, este nuevo científico, bueno, y un poquito más después, unos 10 años, ¿cierto?, aparece este otro personaje. ¿Cuál es la importancia de ellos dos? Es que ellos dos, ¿cierto?, son los que descubren el protón, ¿sí? Recuerden que el protón es el que tiene las cargas positivas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Eugen? Él descubre algo que se llama los rayos positivos o rayos canales.
¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, él hizo un experimento parecido a una pila, en donde observó, ¿cierto?, que existían estos rayos positivos que pasaban de un lado a otro, de negativo al positivo, pero él no lo denomina como negativo porque hasta ese entonces todavía no estaba propiamente tal, ¿cierto?, digamos, el concepto de electrón, ¿sí? Pero sin embargo, él descubre que hay una carga positiva, ¿ya? Y que también le denomina rayos catódicos, y más adelante, en conjunto con la teoría y con lo que nos menciona Huygens, ¿cierto? Descubren, ¿cierto?, el protón, ¿ya? También este caballero del 1898, aparte de ser uno de los artífices, ¿cierto?, de el descubrimiento del protón, que es la carga positiva, indaga más sobre las partículas, indaga más sobre el átomo y establece una fórmula, que no viene al caso mencionarla porque no viene al caso, ¿sí? Establece una fórmula que relaciona, ¿cierto?, en donde puede calcular las cargas de una partícula con relación a su masa, ¿ya? Dice que todos conceptos van a ser, digamos, ¿cómo es la palabra? Van a estar siempre, digamos, se me fue el concepto, a la par, ¿sí? Siempre van a trabajar uno con el otro, ¿sí? No pueden darse de manera independiente, ¿ya? Bueno, y aquí más adelante nosotros, uno de los científicos más conocidos, de hecho podríamos decir que uno de los más importantes de la física y de la ciencia en general, es Albert Einstein, ¿cierto? Y bueno, él no viene a proponer, ¿cierto?, un modelo atómico propiamente tal, sino que él, a partir de lo que se habla de modelo atómico, propone el concepto de fotón, que tiene que ver, chiquillos, con ese destello de luz, con el destello que emana la luz, digamos, no al destello de luz, con el destello, ¿cierto? Y que en este caso él nos menciona que este destello de luz, ¿cierto?, está formado por distintas cargas, y estas cargas pequeñitas están dentro y corresponden, ¿cierto?, a un átomo, ¿sí? Bueno, y a través de este concepto de fotón, ¿cierto?, él explica lo que es el efecto fotoeléctrico, que es cuando llega el reflejo de la luz, ¿cierto?, cuando llega la luz y se transmite de un lugar a otro, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos ejemplificar el tema del fotón? Por ejemplo, el flash. Podemos decir que cuando uno saca una foto, ¿cierto?, el flash cumple esa como digamos, función del fotón. Ese destello que se hace es similar al destello que hace un fotón, ¿ya? Voy a abrir otro Power, ¿sí? Denme un segundito para seguir con estas teorías, ¿cierto? Hasta el momento tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, que estas teorías son súper importantes, no solamente, ¿cierto?, para entender lo que es el átomo, sino que también para poder entender después cómo se hacen los distintos cálculos. Ya me lo voy a saltar esto porque esto ya lo vimos. Ya lo vimos. De hecho, yo este Power no me gustaba, lo encontraba muy, muy feo y lo estaba desplegando en el que le mostré recién, que lo encontré bastante bonito, pero no alcancé. Perdón, profe, pero me saca. Ya, no se preocupe, Santiago, por último después revisa la clase, ¿ya? Ya, nos quedamos en en Einstein. Después viene uno de los modelos más importantes dentro de lo que es la teoría atómica. Podemos decir que el principal modelo importante es el de Dalton, que define, ¿cierto?, cómo es un átomo, y luego tenemos el modelo de Joseph Thomson, ya por ahí, por el 1904. Ya nos vimos al pelado. Ya, el pelado, a ver, espérenme. No lo nombro porque en realidad lo voy a nombrar al final, porque él tiene que ver mucho con la teoría actual, con la teoría mecánica cuántica, por eso no lo nombro al pelado. Lo voy a nombrar, de hecho, yo creo que la próxima clase, cuando terminemos de ver esto de las teorías atómicas, ¿ya? Entonces, chiquillos,
Les mencionaba que Joseph Thomson es el segundo científico más importante dentro de lo que tiene que ver las teorías atómicas, ¿ya? Primero que todo, debemos decir que la gran importancia de él radica, ¿cierto?, en el descubrimiento de las cargas negativas, es decir, del electrón. Este personaje que está aquí es quien descubre, ¿cierto?, el electrón, ¿ya? Y cómo lo descubre, cómo presenta su electrón o su modelo que contiene electrón, él lo llama el budín de pasas. ¿Por qué? Porque dice que imagínense, es como un cupcake, imagínense un cupcake que en su exterior, ¿cierto?, tiene incrustados varias pasas, ¿sí? A lo que él denomina que estas pasas que están incrustadas son los electrones, ¿ya? Y que estaban distribuidos por todo, en este caso el cupcake, pongámosle, ¿ya? Y de hecho su modelo, su representación es de esta forma. Es una esfera que está cargada positivamente, ¿cierto? Porque ya se había descubierto el protón, ¿cierto? Está cargada positivamente en su esfera, pero tiene incrustaciones, es decir, estas cargas negativas no son parte de la esfera, sino que están incrustadas, ¿ya? Pero esta es la real importancia. De hecho, este es un modelo atómico bastante relevante dentro de lo que es la teoría atómica, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal importancia de este personaje? El descubrimiento del electrón. ¿Cómo se llama su modelo? Se llama el modelo de budín de pasas. ¿Por qué? Por la incrustación de estas cargas negativas, ¿ya? Luego tenemos acá Robert Millikan, ¿cierto? Miren, fíjense que no pasó mucho tiempo desde que Joseph Thomson descubrió el electrón y llega este personaje y además de utiliza, ¿cierto?, este descubrimiento de Thomson, y lo que hace es que a este electrón que descubre Thomson, ya, le determina una carga en particular, ya, le determina un número, un valor, ¿sí? Y eso le sirve, ¿cierto?, en gran medida para poder calcular la masa de, en este caso, de un átomo. ¿Y cómo lo hace él? A través de un experimento que está relacionado, ¿cierto?, con gotas de aceite, ¿ya? Ay, espérenme, ahí sí. Acá tenemos al tercer, chiquillos, la tercera teoría atómica más importante, o sea, no es la tercera propiamente tal, porque hemos hablado de otras, pero esas otras, ¿cierto?, son como el complemento, ¿ya? Digo que este es el tercero más importante porque él marca también un antes y un después, ¿ya? ¿Qué es lo que habla este personaje y qué es la importancia de él? Es el descubrimiento del núcleo atómico, ¿sí? Y dice que dentro de este núcleo atómico existen dos partículas en específicas, ¿ya? Que son las partículas positivas llamadas protones y son las partículas neutras llamadas neutrones. Y además de decir que esto estaba separado de las cargas negativas, dice que estas cargas negativas están girando en orbitales alrededor de ella, pero jamás se van a unir con ellas, están girando alrededor, ¿ya? De esta forma, giran alrededor, ¿cierto? De manera elíptica, ¿sí? O manera así como ovoide, ovalada, no circular, ¿ya? Sino que ovalada, y de hecho, chiquillos, este es como el modelo más tradicional que uno conoce del átomo, ¿ya? Por ejemplo, de ahí en adelante o antes a lo mejor alguien ya había escuchado del átomo y lo primero que se le viene a la cabeza siempre a los estudiantes de todos los cursos chiquillos cuando uno pregunta por átomo es este modelo porque es el que se mantuvo bastante tiempo, ¿ya? Y bueno, como les digo, este personaje es súper importante porque propone otro modelo en particular, ¿cierto?, de cómo se representa un átomo, ¿ya? De hecho, hasta el momento los tres que han propuesto modelos en particular de átomos son Dalton, Thomson y Rutherford, ¿sí? Los otros han sido anexos, es decir, han ido creando distintas concepciones, han ido creando conceptos, ¿cierto? Y han sido una especie de ayuda para estas nuevas creaciones de modelos, ¿ya?
Luego, en el 1913, fíjense que tampoco pasa mucho tiempo, y de hecho entre el 1900 y 1925 es como la etapa dorada de la ciencia y del descubrimiento y de la química, digamos, porque química física, ¿ya? Esto, bueno, de hecho esto es propiamente tal química, ¿ya? Es el descubrimiento, en este caso, de Niels Bohr, el que va a cambiar, ¿cierto? De hecho, lo que cambia es simplemente la organización externa, ¿ya? Fíjense que siempre los que hemos ido hablando rescatan algo del modelo anterior. ¿Qué rescata Niels Bohr, ¿cierto? Del modelo de Rutherford, rescata la distribución. ¿A qué me refiero con la distribución? Que en el núcleo existen cargas positivas y negativas y que en el exterior, es decir, están girando alrededor de ellos dos, están las cargas negativas que se le denominan electrones, ¿sí? Fíjense que este Bohr, yo les dije que existe el modelo mecánico cuántico, que es uno de los últimos y el más actualizado, pero ese es bastante similar a este, casi igual, tiene similitudes y diferencias, ¿cierto? Pero es importante mencionar, digo, que Bohr, ¿cierto? Fue uno de los últimos, digamos, uno de los últimos creadores, ¿cierto? De modelo atómico y aceptado propiamente tal, ¿ya? Porque de hecho hubieron varios investigadores más y varios científicos más que hicieron otros modelos, pero no fueron aceptados porque no tenían, digamos, lógica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia principal de este modelo de Bohr con el de Rutherford? Es que este organiza los electrones de forma circular, ¿ok? En cambio, Rutherford los organiza, ¿cierto?, de una forma casi ovalada, ¿ya? Exactamente. Muy bien, Pato. Súper, súper, súper. Me encanta que esté atento, súper. Exactamente. Es tan circular, ¿ya? Y más adelante a estos círculos, ¿cierto? Se les van a llamar los niveles de energía. Primer nivel de energía, segundo nivel de energía y así sucesivamente. Son 7 niveles de energía, ¿ya? ¿Para qué me va a servir eso? Para las próximas teorías, ¿cierto? Y en este caso, principalmente para poder ir explicando cómo un electrón pasa de una hélice a otra, ¿ya? Fíjense que este modelo de Arnold Somfler no fue aceptado propiamente tal, pero igual lo voy a mencionar porque fue parte de los modelos. No fue aceptado porque de hecho él mezclaba dos modelos, el modelo de Bohr y el modelo de Rutherford, dentro de uno solo. ¿Sí? Decía que existían dos tipos de orbitales dentro de un átomo. Ya recuerden que todos estos ejemplos se supone que son un átomo visto así con zoom, ¿ya? Entonces, él hace este tipo de experimento para, o sea, digo, este tipo de diagrama para poder explicar cómo funciona el átomo, ¿ya? Y que no solamente funciona en forma circular, sino que también en forma ovalada, ¿ya? Pero como les digo, en esos tiempos no se aceptó porque se encontraba que era un poco absurda la teoría, ¿ya? Y como les decía, hay distintos personajes que dentro de esto participaron, ¿cierto?, en la creación de las teorías atómicas, pero claro está que los más importantes son Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. De hecho, si usted donde busque o si algún día ve un libro de química, le va a salir que estos 4 personajes, bueno, incluyendo a Demócrito antes, ¿ya? Estos personajes son los, digamos, los más importantes dentro de las teorías atómicas. No se habla mucho de los otros personajes, que es lo que igual yo he mencionado, ¿cierto? Porque en realidad, como les digo, ellos hicieron pequeñas investigaciones o más bien sus modelos que fueron creando no fueron aceptados, ¿ya? Y fíjense que Louis Broglie, ya en el 1924, propone y demuestra matemáticamente, aquí no sé por qué se me saltó, digo, se me hizo el espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Demuestra que la onda tiene relación con la partícula y eso está directamente directamente relacionado, ¿cierto?, con el electrón. En conclusión, él hace una fórmula, ¿ya?
Entonces, ay, se me cambió, que la cambié, aquí está. Tenemos otro personaje que es Werner Heisenberg, ¿cierto? Que en este caso, fíjense que cada personaje va explicando cosas en específico, ¿ya? En este caso, este personaje lo que hace es explicar, ¿cierto? Dónde está posicionado exactamente el electrón, ¿sí? Exactamente en qué lugar está, ¿ya? Y déjenme ver, ya estamos casi, no, este lo vamos a dejar, chiquillos, para la próxima semana, creo que me queda este y otro, pero no los vamos a ver al tiro porque les quiero mostrar un video de estos, ¿ya? Bueno, me salto al último. El último es quien propone la idea del neutrón. Entonces, a lo largo de este tiempo se van a dar cuenta de lo que hablamos hoy día, ¿cierto? Que el protón, el neutrón y el electrón no fueron conceptos que nacieron con Demócrito. Ya Demócrito solamente habló del átomo en sí, no habló de cómo estaba constituido el átomo, porque él ni siquiera estableció un modelo de átomo, ¿ok? Él lo que establece es el concepto, y a partir de ese concepto tan importante, chiquillos, es que empiezan a surgir las distintas teorías y a lo largo del año, de los años, digo, se van creando, ¿cierto? Estas concepciones de lo que es una carga positiva, una carga negativa, una carga neutra. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Se entiende? Esto es solo conceptual, ¿ya? Es solamente conceptual, ¿ya? Nos estaría quedando, ahora me doy cuenta, nos estaría quedando una sola clase de teoría atómicas y comenzaríamos ya, les adelanto, ¿cierto?, con el cálculo del número másico y número atómico. Para eso, obviamente, les voy a pedir, bueno, no sé si lo vamos a usar la próxima clase propiamente tal, pero sí les voy a pedir que por ahí impriman una tabla periódica, o la compren en el supermercado, que las venden, ¿cierto? O que la tengan a mano. No sé si en el libro, chiquillo, hay una, porque por lo general en el libro de hace como 3, 4 años atrás venía una tabla periódica al final recortable. No sé si en este viene, ¿ya? Que la tengan a mano porque más adelante la vamos a comenzar a usar, ¿ya? Eso, chiquillos. Ah, perfecto, maravilloso. Entonces, si está al final, la pueden tener ahí, si quieren la recortan, la plastifican, como ustedes quieran. Les recomiendo plastificarla así para que les dure más y no se les pierda, ¿ya?